Cuadernos políticos de ayer y hoy. Una revisión de nuestro mundo político actual con el auspicio de Sedes y ODB. Con ustedes, Alejandro Oropesa y Viviana Pacheco, desde la ciudad de Miami, Florida. Muy buenas tardes o días o noches, dependiendo de donde nos escuchen. Los saludamos en esta nueva emisión de Cuadernos Políticos de ayer y hoy con la doña Viviana Pacheco, Y don Alejandro Oropesa. transmitidos con el auspicio del Observatorio de la Diáspora Venezolana y de Sedes desde Miami, y desde la plataforma de Ojo con Eso, que transmite desde la Ciudad de México. Así que bueno, bienvenidos todos. En la semana pasada tuvimos un programa muy interesante con el profesor José Vicente Carrasquero, trabajando, analizando el tema de las próximas elecciones y de algunas variables que pueden estar y están presentes en los procesos electorales que se van a suceder en América Latina y en Estados Unidos, igualmente en noviembre. En estos días estábamos, bueno, la doña Viviana Pacheco en algún momento me recomendó un libro, que se llama End Times, End Times, de del Peter señor Sutton. Peter Churkin, que trabaja dos temas. Trabaja el tema de la saturación de élites en en las sociedades y cómo la saturación de élites puede estar asociada a una pauperización de las sociedades, del pueblo, de la población en general, y cómo este incremento de élites y pauperización de las sociedades, digamos que es el caldo de cultivo para entrar en una crisis del Estado o en una crisis de gobernabilidad en términos más cercanos a Claro. nosotros. Entonces, hoy queríamos analizar, ya que la semana pasada analizamos el panorama electoral, esta semana que de una u otra manera implica un reconocimiento y una institucionalidad mínima Mínima. por parte, exacto, mínima por parte del Estado. Hoy quizás queremos verlo desde una perspectiva que va más allá, que va más cerca de la sociedad, entendiendo que las élites son parte de una sociedad independientemente que se meten en el juego del poder y del Estado, ¿no? E igualmente, si hablamos de una pauperización del pueblo, de la sociedad, igualmente, entonces estamos hablando de esa otra dimensión que ocupa esos mecanismos de intermediación y de representatividad entre sociedad y Estado. Entonces, un poco vamos a discutir, a hablar un poco de esto, a ver qué opina doña Viviana, de cómo podemos ver el manejo de esta dualidad, saturación de diáspora, de élites, pauperización del pueblo, en el marco de estos procesos electorales que se comienzan a ver, que se empiezan a suceder en América Latina. Vivi. Bueno, claro, fue por eso que te recomendé el libro como para explicar, porque, a ver, no es que De yo paso, crea, fue ella quien me eh, recomendó el libro. no es que yo crea que sea una verdad, ¿no? No, no es que nos Exacto. planteemos que en el libro hoy por fin encontramos la causa de los No. quiebres o la causa de la explicación de los populismos, etcétera, ¿no? Sino que me parece que es una aproximación que entrega elementos que ayudan al análisis. Entonces, más Sí. allá de si creemos o no creemos que esta es la verdad, más bien nos parece útil que una vez que apliquemos este modelo, sí podemos iluminar espacios o encontrar algunas dinámicas que sean plausibles, explicativas, etcétera, ¿no? O Vale la, adaptables. o adaptables. Vale la pena Adaptables. decir eso, ¿no? Porque muchas de las discusiones teóricas como políticas se Ujú. basan en cuál es la creencia que es la verdadera, ¿no? Y eso nos lleva a fundamentalismo, el dogmatismo, etcétera. Entonces, Exacto. más bien, nosotros intentamos tomar, decir, cuál de estos modelos es más útil para ampliar la comprensión o para encontrar nuevas posibilidades de entendimiento, de comprensión o de acción, ¿no? O dentro del análisis que nosotros hacemos, cómo podemos introducir una variable
dentro de esos esquemas de análisis que, o sea, el tema de la pauperización de la sociedad es un tema que es tratado, ha venido siendo tratado desde hace mucho tiempo. Quizás la saturación de las élites sí es un Eso es tema mucho más novedoso. más novedoso. Sí. Entonces, de repente es un punto que podemos traer para en conjunto con los demás, entonces, observar, apreciar desde esa Esa perspectiva. perspectiva. Claro, porque mira, si lo tomamos desde ese punto, de que en el libro se plantea que parte de este quiebre que se produce, de esta radicalización, deviene en que hay un aumento de personas que acceden a la élite económicas o Ujú. culturales, ya sea porque hay aumento en la educación, porque hay aumento de riqueza, pero los puestos de poder son cada vez menos, es decir, tenemos cada vez más jugadores y menos Ajá, sillitas, ¿no? correcto. Y el otro punto interesante es darse cuenta que el poder no es solo llegar a un lugar de poder político, sino que más bien es la búsqueda de influencia. Entonces, Correcto, no correcto. solo estamos hablando de que, ok, En ¿cuántos función de intereses, influencia en exacto, función de de intereses. intereses, ¿no? Entonces, no es solo decir, mira, hay tantos puestos en el Senado o hay tantos partidos dando vueltas, sino que es mayor la cantidad de personas que presionan por influir en la defensa de sus intereses. Correcto, Intereses que además han ido agarrando mayor cuerpo, toda vez que relevancia. deviene en que lo que decíamos antes, ¿no? Mayor nivel educacionales, mejoras económicas, civilizatorias, etcétera. ¿Sí? Y me Quisiera explicarle un momentico porque tú lo mencionaste, el punto, uno de los puntos de partida de la investigación, que es muy empírica de paso, mm, ¿no? Él habla el juego este de las sillas, ¿no? mm, Entonces él dice que hay 10 sillas y que hay, vamos a suponer, 12 personas y en las 12 personas, bueno, se quita una silla y entonces quedan 11, ¿verdad? Y entonces se quita otra silla, entonces van quedando 10. Entonces, él lo plantea de manera contraria. Él dice, mantenemos la misma cantidad de sillas, que y son los sumamos puestos de jugadores, acceso, claro, pero a medida que pasa el tiempo, los actores van incrementándose. claro. Entonces, si tenemos 10 sillas y tenemos 12 jugadores, es muy distinto a tener 10 sillas, partir con 12 jugadores, pero a medida que las élites se incrementan, entonces de 12 pasamos a 15, a 20, a 30 con el mismo número de sillas. Exacto. Y es interesante observar ese fenómeno. Yo lo juntaría también con lo que hemos ido observando de, digamos, la aparición o proliferación de grupos identitarios que se Ujú. constituyen a sí mismos en torno a una demanda o a un Es una interés, ¿no? representatividad nueva. Y empieza una representatividad nueva que presiona, ¿no? Y Ujú. ayudada por las redes sociales, ¿no? Entonces, Ajá, hay una proliferación de identidades posibles a las cuales la gente adhiere. Y una vez que exacto, adhiere, te sientes parte de y sientes que tienes que, por lo tanto, presionar para la reivindicación, de la búsqueda de lo que tú estás planteando. Entonces, correcto. ahí también tenemos otro factor de proliferación de grupos que presionan, que antes no teníamos, ¿no? Y eso supone incorporar un elemento, una variable que en los análisis de hace 30, 40 años no estaba presente o no estaba presente de manera tan Tan determinante como nítida. ahorita, que es el tema de la complejidad. Claro, claro. Entonces, el tema de la complejidad de las emociones, que es un tema que Mm, Viviana ha trabajado mucho, el tema de las emociones, entonces se encuentra complejidad y emociones en un tema de, de mecanismos de, digamos, de competencia para mm, acceder a puestos de poder o a instancias de influencia mm. del comportamiento de quienes detentan el poder, entonces allí la cosa, entonces ya nos vamos imaginando cómo todo esto se va Engranando. complejizando y se va como que poniendo más difícil, ¿no? Claro, porque te fijas, mira, nosotros no podemos asegurar que antes no existieran estos grupos de interés presionando. Obviamente existían, y es parte de la tesis del libro, ¿no? Hace una Ujú. revisión desde, yo qué sé, desde el medioevo o antes, ¿no? El tema es que
podríamos caracterizar que hoy además tiene la variable de que hay una plataforma en la que se hacen escuchar las voces. Ujú. A veces uno duda de si son tan importantes, si son en términos de número, ¿no? A veces puede ser que sea mucho ruido, pocas nueces, pero sin Ujú. embargo hay una plataforma que hace eco de las distintas demandas y puede incluso aumentar la presión desde ahí, ¿no? Entonces ahora Claro, los podemos identificar. Podemos claro, identificar incluso quiénes son, me refiero con claro, nombre y apellido, ¿no? O con claro, número de teléfono, para ser más específica. Entonces tenemos como una amplificación, además de esa presión para tener influencia. Ahora, podríamos decir que esta disputa de las élites o de los grupos de interés que presionan por tener influencia no necesariamente representan a la mayoría, y ahí viene el quiebre, ¿no? Porque claro. también hay lo que te decía antes, mucho ruido, pocas nueces, y pareciese que la discusión fuese esa. Y lo que probablemente estamos observando es que lo que decías tú, se está vaciando el centro, se está vaciando la clase media, están aumentando las diferencias entre los grupos. Es decir, puede que haya una élite más populosa, pero desaparecen los grupos medios y tenemos también personas, un mayor número de personas precarizadas y con un Claro, corte en y el eso centro. impacta directamente la capacidad del Estado. Exacto. Impacta dos cosas. Primero, no voy a nombrar primero la capacidad del Estado, sino que voy a nombrar primero, siguiendo un poco a Hannah Arendt, siempre yo traigo a Hannah Arendt, todo esto que supone, todo esto lo que supone es una complejización del espacio público, es decir, el Mm, espacio en donde ocurre la acción política y la acción comunicacional. mm, La acción política, el reconocimiento del otro. La acción comunicacional, pues lo que dices tú. O sea, ¿cómo atraigo yo a grupos, perdón, cómo atraigo yo apoyos hacia las reivindicaciones solicitadas por un grupo de interés mínimo, claro, pero que si cacarean mucho, la acción comunicativa es tan eficiente que entonces impacta el comportamiento del espacio público claro. y supone una línea directa de nueva demanda o de consolidación de una demanda pública hacia el Estado a través de una acción comunicativa en una representatividad que es mínima. O sea, Exacto. se sucede allí una paradoja. Y en el caso de América Latina, Mm, fíjate, las élites siempre han estado como que muy circunscritas a grupos, a grupos muy presentes o muy manifiestos. En el caso de Venezuela no fue así, pero en el caso de Colombia sí. Por ejemplo, la élite política colombiana era una élite política que venía funcionando desde así, o sea, que venía operando desde hacía muchísimos años y de algún modo recibía mecanismos, decían presiones de grupos de interés emergentes, pero no era el caso. Igualmente sucedía en Chile, mm, igualmente sucedía en Perú, quizás el caso venezolano es un poco sui generis porque la conformación de la élite política venezolana se da de espaldas a la oligarquía económica. mm, Los grupos económicos en un principio no estuvieron tan cercanos a constituirse como élite política igualmente, sino que eran dos elementos, quizás el uno financiaba el otro, pero no, probablemente. pero sí, pero no era un mínimo común denominador el que tú fueses un empresario muy importante y eso significara un acceso a la élite política. Mm, No era lo común, mm, digamos, en Venezuela, en Venezuela. En otros países quizás sí. O el hecho que una persona fuera de la élite económica, pues le abría las puertas claro. para la élite política. Y entonces la familia formaban abogados, que él lo dice Mm, muy claramente allí, el autor del libro, formaba entonces abogados porque eran los que tenían posibilidad de, o sea, tenían la carrera ideal, digamos, como para acceder al mundo público. Y esto hoy en día en América Latina sería muy interesante ver cómo se caracteriza esa nueva emergencia de élites. En el caso venezolano es distinto porque el caso venezolano opera la conformación o la emergencia de una nueva élite por otros factores.
que no vamos a discutir hoy. No creo que nos dé chance de ni siquiera identificar hoy. Mm, Pero viene de la emergencia hasta de una nueva república, numerito de república que le pusieron esto. claro. Pero ¿cómo lo ves tú en el resto de América Latina? Mira, yo creo que en América Latina, sí, a ver, una cosa es como la élite política, como un espacio de acción específico, pero yo creo que está mucho más mezclada con la élite económica. No creo que Ujú, esté tan separada, ¿no? Y de hecho, yo creo que según según el modelo de que nos plantea este libro, es bien similar. Son los mismos grupos que tienen tanto el poder económico como el poder político, ¿no? Y por ahí empieza el malestar social, que se observa de que ujú, en realidad la mayoría de las personas no tienen espacio de influencia ninguna, ujú. ¿no? Porque cuando tú tienes las dos como mega estructuras sociales, que es la política y la económica, no tienes espacio de influencia. Una Vale. pregunta. Porque dijiste una palabra que me parece importantísima, que es el malestar. Sí. Ahora bien, ¿es malestar y resentimiento o es malestar y o resentimiento? Es que yo creo que es y o. O sea, es muy difícil. No hay una correlación Ujú, necesariamente que sea necesariamente resentimiento o que no existe el resentimiento. Obviamente existe ujú. resentimiento, ¿no? El resentimiento es una emoción que viene de la frustración, Y el ¿no? hecho de convertirte en élite no podía subsanarte o te lo exacerba. Tú que eres psicóloga, por ejemplo, Lo psicóloga interesante, social además. lo interesante es que probablemente cuando tú has logrado una posición de élite, pudieses tener dos vertientes, una que es como la sobreidentificación con el grupo, ¿no? Ahora Ajá. como que me olvido de dónde fui, como dice un dicho chileno, a la vaca se le olvida que fue ternero, ¿no? Ujú. O puede venir también un gesto de, podríamos decir, de redención, ¿no? Como ahora que yo estoy aquí, yo voy a redimir a los oprimidos, ¿no? Ujú. Pero ambas posiciones, O me voy a vengar. Esa sería no, la primera fíjate, posición. no, pero es que cuando estás ya en grupo, cuando ya perteneces a la élite de la que tú no has sido parte, que te ha generado el resentimiento, difícilmente te vas a vengar de la élite. El tema está A en la menos que sea la élite pertenencia. pasada. El tema de la pertenencia a esa Ajá. élite. ¿Te fijas? Porque es distinto, por ejemplo, si tú perteneces a un grupo de poder que no necesariamente coincide con la élite, Correcto, puedes tener un espacio de revancha. correcto. Pero cuando tú entras a la élite, tienes dos caminos, o eres parte de ellos o te redimes, Ujú. ¿no? No tienes la posibilidad de vengarte de los mismos que ahora son tu grupo. Y en líneas ¿Ya? generales, en América Latina, ¿qué pasa? O ¿En sea, qué ¿cuál es quizás, primero, Mira, a mí me suena que hoy, hace unos ajá, años atrás, 2019, se pensaba que iba a haber como un contagio de la revuelta o de los movimientos sociales, ¿no? Que hubo en Chile, que hubo en Colombia, ujú, que hubo en Perú, que hubo Ecuador, en Ecuador. Probablemente sí tuvo que ver la pandemia en enfriar todos esos procesos. sí, Probablemente, no se ha investigado de manera muy profunda. ¿Qué creo ujú. yo que está permeando ahora en América Latina? Yo creo que en América Latina está permeando ahora la emocionalidad de la más bien depresiva, de una desesperanza aprendida, ¿no? Es Lo que como hemos hablado en otras ya no oportunidades. tenemos mucho que hacer, ¿no? Ya ni siquiera hay la fuerza de salir a la calle y presionar. Ya yo creo que el juego que se está instalando es, por eso aparecen los populismos, ¿no? Me Ujú, cansé de todo lo que me ofrecen, todos los caminos en los que yo pude actuar no trajeron ninguna solución para mí, démosle la oportunidad a estos personajes nuevos. Que lo mm, que yo ando buscando es un protector. Alguien decía, un psiquiatra decía hoy en un programa, ando buscando un padrino, ¿no? Pero no el ujú, padrino ujú. el Un padrino que, Mesías, un no, el Mesías padrino en que términos representa, weberianos. claro, un padrino que representa como al Pacino, ¿no? Ujú, Michael, la segunda ajá, generación, que, ok, sí, te doy, es como, es inteligente, es astuto, te protejo. Y no tiene claro, límites, claro. ¿no? No tiene límites. En el caso venezolano, es que sería un caso de estudio, como decía José Vicente la semana pasada. Es que surgen muchas ideas entonces para hacer millones de investigaciones, pero tú te imaginas
que nosotros averigüemos en ese, o se haga una investigación. Por ejemplo, desde la caída de Pérez Jiménez en Venezuela en el año 59, se inició una estrategia como que apuntó hacia un reforzamiento de la clase media, ¿no? Fundamentalmente. Pero el esquema, el medio a través del cual se operaba esa expansión de la clase media era el estudio y la profesionalización. Por lo tanto, emergía efectivamente una nueva élite, pero una nueva élite muy general. Claro. Era una nueva élite de intelectuales, de ingenieros, de personas estudiadas, capacitadas. Cuando surge la idea de la nacionalización del petróleo, por allá a mediados de o se nacionaliza el petróleo, se crea igualmente un plan de becas que fue el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, donde los venezolanos salieron a las mejores universidades del mundo a capacitarse y a formarse, pero con la idea de regresar al país, a ayudar, a coadyuvar en la evolución de una sociedad. Y yo me preguntaba, leyéndome el libro, hubo en Venezuela una saturación de élites que supuso una pauperización de la sociedad y condujo a la caída del Estado, al colapso del Estado actual. Mira, tal vez, fíjate que esa Sería es la como verlo tesis. de otra manera, Claro, pero sería, no sé. interesante. A mí me pasan dos cosas con eso. Mira, respecto del estallido social en Chile, Carlos Peña, que es el rector de la Universidad Diego Portales, ha escrito un montón. Para Ujú, él, la explicación del estallido social en Chile tiene que ver con esta explicación. Niveles en los aumentos de educación que ujú. generan aumento de expectativas cada vez más Expectativa. difíciles de cumplir, ¿no? Entonces, y además tienes recursos cognitivos, culturales, capital cultural que te permite una comprensión mayor y una acción mayor. Que son infinitos. Claro, entonces para Carlos Peña, el hecho de que los 30 años de la concertación haya habido un mejoramiento económico, acceso a cultura, mayores niveles educacionales, está a la base de la dinámica de mayores expectativas y por lo tanto mayor frustración. Entonces para él, el estallido social es parte de o reflejo de la modernidad, ¿sí? Ahora, Ajá. la otra que a mí me surge después de tu comentario es una pregunta que hay en relación a Venezuela. Es que es muy curioso que después de todo este tiempo, lo que observamos es cierta movilización de las élites políticas y económicas y cero movilización de los grupos populares. Es como Cero, que se movilizan cero. las élites políticas y el resto de las personas se van de Venezuela y el resto se queda en silencio. Y eso es un fenómeno muy llamativo porque hay una cierta opacidad de saber qué está pasando en las bases, Ujú. ¿no? Porque no es clara la respuesta de si efectivamente apoyan o no apoyan al régimen, porque no lo sabemos, no hay movimiento, No no hay hay movimiento. nada. Y ahí debe de haber un pensamiento de base. Ujú. O sea, ahí tiene que operar necesariamente, tiene que operar, sobre todo conociendo al venezolano, ahí tiene que operar una sustitución y una sed de liderazgos emergentes para conducir la realidad social con base a organizar más allá de lo político y más allá de lo ideológico Claro. a la sociedad venezolana. En la base no quiero decir en lo popular, no quiero decir en la base, en el esquema de expectativas de participación de la sociedad venezolana. No estoy diciendo en los núcleos, o sea, cuando me refiero a base social, no me refiero a base social desde el punto de vista económico, no. Me No, no, refiero a la base social de la pluralidad de ciudadanos, ese espacio sí, público que está sí. ahí, que fue abandonado en buena medida y que ahora pareciera como que hay, no sé en qué niveles habrá intereses o desintereses de una reocupación del espacio público en atención a la emergencia de nuevos liderazgos y nuevas representatividades, más allá de la polarización ideológica. Me parece Eh, súper interesante porque yo creo que ahí tú hablas un concepto súper claro. Lo que uno pudiera observar ahí es ausencia de espacio público. No hay ujú. espacio público de encuentro. O sea, es como estamos como extremando el argumento del libro, ¿no? Es solo la Sí, élite la que se, solo la la que élite. está participando en una disputa, ¿no? Pero no hay espacio público de encuentro, ni menos de democratización de intereses ni Ujú. de Ni expectativas, siquiera ¿no? socialización. No.
se olvida, o sea, se ignora el término socio, porque mientras tú tienes dos polos, Mm. el espacio del medio se vacía y ese es el espacio público. Y es interesante Entonces, verlo ¿qué así pasa? Que porque una de las élites, uno de los polos con el poder de coerción ocupa artificialmente el espacio público, pero es una ocupación artificial, es una ocupación a través de la violencia de cualquier tipo. está ¿No? copado o cooptado, ¿no? Cooptado es la ¿No? palabra, Esa es exacto. como la sensación que hay. Entonces, si uno mira la posibilidad de aumentar los niveles de democracia en Venezuela, siéndolo súper condescendiente, allá hay una clave y yo no sé si los grupos políticos están haciendo el trabajo de recuperar el espacio público. Yo veo mucha discusión entre la élite y no veo trabajo en la recuperación del espacio público, que es el Ujú, verdadero espacio de la democracia, ujú. ¿no? Claro, es Los que sin espacio ciudadanos están público no hay, o siendo sea, sin literalmente democracia. expulsados. Exacto, exacto, porque si no hay espacio público, o sea, el espacio público es el espacio de la pluralidad, Claro, es el espacio, como dice muy claro Hannah Arendt, es el espacio del reconocimiento del otro, pero es el espacio de emergencia. claro. Es decir, en el de reconocimiento de la emergencia, y la emergencia no es otra cosa que decir, aquí estoy yo, y ella lo dice en esos términos, aquí estoy yo en la condición humana, aquí estoy yo, y me ofrezco al reconocimiento, Mm, ¿no? Lo cual significa una actitud política, por una parte, la emergencia, claro. y una acción comunicacional en donde implica el intercambio con el otro y de una u otra manera un ejercicio de pluralidad que invita al otro a reconocerte y a Mm, reconocerse. mm. Yo Y ahí por veo eso que es hay un donde viene la déficit. validación de los liderazgos que tú comentaste. Sí, yo creo que hay un déficit de los liderazgos en Venezuela, que no se están haciendo cargo de que el verdadero trabajo es la reconstrucción del espacio público, más que Es la la base. disputa de las élites, ¿no? Porque Ujú. si no es más de lo mismo, es reemplazar uno por otro. Claro, es emergencia de Mesías. Claro. Permanentemente entonces tenemos emergencia de Mesías salvadores que Mm, nos van a dar la solución y nosotros ciudadanos, hombres y mujeres pasivos, aplaudimos al líder emergente, mesiánico, mm. ¿verdad? Que aparece que aparece en la realidad y que supone que es el que tiene en el bolsillo todas las soluciones. Es una nueva frustración, Exacto. porque entonces la sociedad no construye. Se reemplaza uno por otro, pero la estructura sigue siendo la misma. Sí, que es la misma. Mm. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos pasados, pero valía la pena. Pero No importa, ok. valía la pena. Bueno, le comentamos a nuestros amigos, bueno, ya nos toca despedirnos. Cuadernos Políticos de ayer y hoy llega a ustedes a través del Observatorio de la Diáspora Venezolana, con el auspicio del Observatorio de la Diáspora Venezolana y del Centro de Estudios de Democracia y Participación Ciudadana, CEDES, y a través de Ojo con Eso, transmitiendo desde la Ciudad de México. Así que los esperamos dentro de la semana que viene. Así que muy buenas tardes, doña Viviana. Y muy buenas tardes, don Alejandro, y que tengan todos una muy buena semana. Hasta la próxima. Igual, hasta luego. Chao.